Esta noche presenciaremos la magistral conferencia Células Madre, Mitos y Realidades, que será impartida por el doctor Álvaro Scupin, que es un gran profesional en el área de la medicina y compartirá sus conocimientos con nosotros con el objetivo de dar a conocer los principales mitos y realidades que existen acerca de los tratamientos con células madres que son catalogados hoy en día como la medicina del futuro. Para dar inicio a esta conferencia, quiero presentarle a nuestro conferencista, el doctor Álvaro Scupin, quien es considerado un innovador en el desarrollo del tratamiento con células madres derivadas de tejido adiposo y en la medicina regenerativa, para restaurar la salud y la calidad de vida de miles de personas con enfermedades degenerativas de todo el mundo. El doctor Scupin se graduó en la Pontificia Universidad Javeriana en el año 1975 en Colombia. Se especializó en los Estados Unidos en medicina interna, neumología, cuidados intensivos, trastorno del sueño y en VIH. Fue director de cuidados intensivos y director de laboratorio de estudio de sueño. Fundó la clínica más grande de Estados Unidos de adultos con fibrosis quística y fue profesor asociado de Wayne State University en Detroit. En los últimos 25 años se ha dedicado a practicar la medicina antienvejecimiento y a entrenar médicos de todo el mundo en terapias de célula madre bajo los más estrictos estándares de calidad y con la tecnología más avanzada en el área. Actualmente, un gran número de profesionales en el área de la salud a nivel mundial desarrollan terapias con células madres después de haber recibido su entrenamiento con el doctor Álvaro Scupin. Como pueden ver, es una persona con vasta experiencia en el área, así que vamos a conocer los principales mitos y realidades de las células madre con el doctor Álvaro Scupin. Buenas noches. Primero que todo quiero agradecerles a todos que estén aquí. Espero que esta conferencia ayude a muchos de ustedes, sobre todo a entender algo de células madre y a entender todos estos mitos y realidades y sobre todo los mitos. Hay muchos mitos con células madre. Gente los ven con miedo, otros creen que es algo monstruoso. Clonación siempre ha sido un gran problema y desafortunadamente la industria se ha dedicado más a clonaciones y cosas genéticas que realmente a lo que yo llamo el real uso de células madres. Casi la palabra células madres ha tenido una cantidad de cosas. La mayoría de la gente cree que está prohibido, la mayoría de la gente cree que es mentira, la mayoría de la gente, y yo digo la gente en general, no solo los médicos, creen que células madres es algo de lo cual debemos apartarnos más bien, sobre todo cuando hablamos de embriones. También ahora el mercado se aprovecha de la palabra porque la palabra se ha hecho muy famosa y están vendiendo cremas con células madre, pastillas con células madre, inyecciones empacadas o preempacadas que dicen que tienen células madre, y todo esto ha causado mucha confusión y de pronto se ha perdido la confianza en este gran milagro de la naturaleza, porque no es tanto de la medicina, sino de la naturaleza humana. Como ven, el nombre es Mitos y Realidades, y los mitos se están derrumbando día a día. Pero comencemos hablando en algo de qué son las células madres. Las células madres son células especializadas que tienen la capacidad de dividirse indefinidamente. O sea, nunca dejan de dividirse o y también se transforman en los tejidos o en las células de tejidos u órganos que tienen algún daño o alguna anormalidad, por decirlo así. Entonces, además de eso, se autorreplican. Con autorreplicar quiere decir que una persona nace con células madre y se muere con células madre. Querramos o no querramos, las células madres se han considerado en cierta forma como que son eternas. No son eternas, porque si muere el sujeto, las células madres mueren también. Realmente se han usado de cadáveres también. ¿Por qué? Porque después que se muere la persona, las células madres quedan vivas por mucho tiempo, o por bastante tiempo, no digamos mucho. Pero en esencia eso es una célula madre, nos formó a todos, nos mantiene vivos, es como reparamos cualquier daño en el cuerpo
Y tanto es así que un niño repara daños mucho más rápido que un adulto porque tienen más células madres circulantes. La historia de las células madres es bastante interesante, yo creo, porque ha sido una inquietud en medicina hace mucho tiempo. Y aquí vemos que desde 1860 se comenzó a hablar de células madres. En Estados Unidos en 1956 comenzaron a hacer trasplantes de médula ósea y se hicieron con cierta agresividad hasta que encontraron que casi todos los pacientes que se hacía un trasplante de médula ósea, que es de un donante a un receptor, fallecían porque había un rechazo o la inmunidad del paciente no permitía estas células madre, y tomó realmente desde el 56 hasta el 68, 12 años para poder hacer trasplantes de médula ósea sin un rechazo tan grande como matar al huésped, por decirlo así. Pero en 1968 se comenzaron a hacer trasplantes de médula ósea, hoy se hacen. Lógicamente, el desarrollo en medicina para controlar el rechazo a implantes o trasplantes ha sido grande y por eso podemos trasplantar riñones y corazón e hígado, etc. Pero esto fue un problema muy serio y a pesar de eso se siguió haciendo porque había muchos científicos que creían en esto. Y como hallazgos importantes realmente tenemos que en 1978 se descubrieron las células madre en el cordón umbilical. Fue otro boom que tomó un tiempo, pero se comenzó a ofrecer como una gran cosa de guardar el cordón umbilical para tener células madres del niño, y si las necesitaba usar en el futuro, pues ahí las tenían guardadas. Y se hizo muy popular, realmente se usó mucho, cada día se está usando un poco menos. En 1996 vino la gran noticia en el mundo de que habían clonado una oveja y realmente esto le dio la vuelta al mundo y bien rápido. Pero la clonación de Dolly no fue un éxito absoluto de la medicina. Bueno, se logró clonarlo, pero habían hecho 1.200 intenciones de clonar, o la clonaron 1.200 veces a la oveja para lograr una. Cuando lograron una, no vivió mucho tiempo, no fue un éxito absoluto, pero puso las células madre y la clonación, que yo no creo que es lo ideal, y por eso tenemos tantos mitos con esto, de que íbamos a clonar personas, que hasta el momento ha sido imposible, ¿no? Siguiendo con la historia de células madres, vemos que en el 2002, en California, describieron que habían células madre en el tejido adiposo. Luego se dieron cuenta que era un número impresionante de células madre en el tejido adiposo. No se podía trabajar con ellas porque son inactivas, dormidas, inertes, no funcionaban. Y con el tiempo, hacia el 2006 más o menos, descubrieron cómo activarlas. Y lo hacían con rayos láser sobre todo, y después comenzaron a hacerlo con una sencilla luz LED. Solo hay que saber la frecuencia, los colores que se usan, y comenzaron a activarse las células madre. Comenzó el uso clínico de células madre de tejido adiposo cerca del 2006, 2007, y hoy por hoy se usa más que médula ósea, se usa mucho más que cordón umbilical, y los resultados son impresionantes. Se está usando en Estados Unidos en unas 70 u 80 enfermedades en este momento, y la médula ósea sigue siendo un tratamiento para cánceres del sistema hematopoyético, y no ha despegado con uso clínico para otras cosas. Así se está usando, sobre todo los ortopedistas la están usando bastante ahora. Las células madre siguieron con su viaje en la historia, y realmente en el 2009 un par de investigadores, el doctor Gordon y Yamanaka, se ganaron el premio Lasker porque ellos descubrieron cómo regresar las células madres adultas para darle capacidad de funcionar como si fueran embrionarias. El hallazgo o el descubrimiento fue tan grande que pocos años después, en el 2012, le dieron el premio Nobel. Es de las veces que el premio Nobel se ha dado a alguien con tan poco tiempo de haberlo descubierto y con casi ningún uso clínico.
pero se lo dieron y yo creo que fue bien merecido. Sucesivamente en el 2013, el doctor Rothman, Skekman y Suhoff ganaron el premio Nobel porque ellos descubrieron muchos aspectos de lo que es la comunicación, principalmente intercelular. Con el premio Nobel de ellos se está pensando que uno con células madre de pronto va a poder cambiar genes. Y si eso se vuelve verdad, va a ser maravilloso para mucha gente con enfermedades genéticas. ¿Qué tipos de células madres hay? Realmente tenemos las embrionarias, que fue la primera que se descubrieron, la primera que se trabajó sobre todo en Parkinson y personas que tenían trauma de la columna. Y las embrionarias se llaman totipotentes, ellas son capaces de producir a una persona. Y eso lo hacen cada día con un embarazo y nace un niño. Y esas son las que se usan para clonar. Las fetales son pluripotentes y son capaces de producir órganos. Ya no pueden clonarse con ellas, ya no pueden producir un ser humano completo, pero se pueden hacer órganos con las fetales. Quiero que entiendan que las células madres totipotentes o embrionarias están presentes solo los primeros 5 o 6 días del embarazo o de la concepción. O sea que hay que destruir el embrión para poderlas usar. Las fetales duran hasta el día 35 de la concepción, no se han usado mucho porque ya tienen más implicaciones, sobre todo religiosas, morales, etcétera, etcétera. Pero las fetales podrían ser la solución a crear órganos de la misma persona. Y no es de la misma persona. Desafortunadamente las embrionarias, las fetales serían heterólogas. Sería de un donante por un receptor. Las adultas realmente son multipotentes, no pueden producir un ser humano o un animal, no pueden producir un órgano entero, pero producen tejidos de órganos, o sea, células de órganos. Y estas son las que han tenido un uso clínico grandioso y estas están presentes desde el 35 día del embarazo hasta toda la vida. O sea que no hay una gran diferencia entre las células madre de un recién nacido y de un adulto. Así mucha gente ha querido tratar de probar que sí hay diferencia, sobre todo para defender el cordón umbilical, para defender los dientes que estaban guardando para obtener células madre en el futuro. Pero hay otras células madre que se llaman unipotentes y están presentes en muchos tejidos. Unipotente realmente quiere decir que pueden producir solo el tejido de donde se alojan. Si están en la córnea, solo pueden hacer córnea. Si están en la piel, solo pueden hacer piel. No son todas de ellas. Si nosotros vemos, por ejemplo, en la sangre periférica y en la médula ósea, el 50% de las células madres son unipotentes y las otras son lo que llamamos mesenquimales o multipotentes. La grasa, que es la más afortunada en este momento, el 90% son multipotentes y solo el 10% son unipotentes, es decir, producen grasa. Aquí tenemos los ciclos, como ven, las células madres embrionarias realmente solo existen los primeros 5 días, después son fetales por 35 días y luego son adultos por el resto de la vida. Las embrionarias, comparadas con las células madres adultas, realmente las embrionarias son totipotentes, como dijimos, pueden clonar. Las adultas son pluripotentes o unipotentes y pueden producir tejidos de órganos o pueden producir el mismo tipo de célula donde se alojan. El origen de las embrionarias, lógicamente, es el embrión, los primeros 5 días del embarazo. Las adultas están después del 35 día de la concepción. Las embrionarias tienen muchos problemas bioéticos y hasta ahora las células madres adultas no tienen problemas bioéticos. Yo vi hace poco tiempo, creo que un par de semanas, creo que el departamento de bioética de aquí dijo que el único tratamiento que estaba aprobado para hacer con células madres era la médula ósea. Eso es verdad. Es verdad, pero no tiene problemas bioéticos el tratamiento con células madres adultas, que sí lo tiene mucho la médula ósea, porque es heteróloga de una persona para otra. Las embrionarias son heterólogas y las adultas se pueden usar homólogas de la misma persona. La aplicación médica de las células madres embrionarias es mínima y comenzó a hace mucho con Parkinson al principio, pero la aplicación de las células madres adultas es extensa y se está usando.
intensamente en este momento.